Reflexiones en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur de Claxo. Buenos días, soy Martina Cosiña Cholaki, abogada y doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y académica de la Universidad de Viña del Mar en Chile. Mi principal línea de investigación es en torno a la movilidad humana, las políticas migratorias que se han adoptado y las lógicas que subyacen a la manera en que los estados abordan la movilidad humana. Actualmente desarrollo una investigación en torno al derecho al refugio en Chile. Los desplazamientos forzados, debido a su mismo carácter, se encuentran en necesidad de protección internacional y abarcan una multiplicidad de poblaciones, tanto aquellos que se encuentran en desplazamiento interno como las personas que han solicitado asilo y a quienes se le han concedido este estatuto especial de protección. Cuando nosotros analizamos de qué manera se ha abordado el desplazamiento forzado, tenemos que tener presente que el escenario se ha agudizado en la última década en términos de que se ha incrementado de manera importante. O sea, si tenemos el año 2010, la movilidad forzada era en torno a los 40 millones, ya el 2021 va a duplicarse, entendiéndose que supera los 84 millones y ya para fines del 2024, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, es en torno a los 124 millones de personas. Principalmente vamos a ver que va a afectar de manera gravitante a niños, niñas y adolescentes. La dimensión de género está muy presente, no solamente respecto de las mujeres, sino también en el caso de niñas, donde hay una mayor afectación en cuanto a que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor. En torno justamente a esta alza existen diferentes factores que lo explican. Principalmente vamos a ver guerras y también crisis y que nos permiten entender cuáles son los principales países de origen de las poblaciones justamente que solicita refugio, y en ese sentido vamos a ver que Siria destaca de manera gravitante, al igual que Venezuela en el caso del Cono Sur. Y se asientan principalmente en los países vecinos, es en torno a este carácter forzado del desplazamiento. Entonces acá vamos a destacar el caso de Turquía, que acoge a un número importante de refugiados, que es más de 3,7 millones. También de manera importante va a estar Colombia presente. De esa manera nosotros vamos a dar cuenta que existen una diversidad de factores que van a incidir justamente como factores de expulsión y se van a establecer en términos constitutivos. En este caso vamos a ver que de manera importante la violencia estructural que van a sufrir algunos territorios va a tener una incidencia. De igual manera, los diversos quiebres institucionales, lo que podemos ver a nivel de región latinoamericana, y crisis que terminan incidiendo justamente en cuanto a la decisión de migrar y de desplazarse a otros territorios donde puedan desarrollar una vida que resulte justamente en un proyecto que puedan realizarlo. En torno a las diferentes respuestas, vamos a ver que los estados van a adoptar diferentes mecanismos en torno a abordar la movilidad forzada. Mientras algunos han reconocido un estatuto provisorio a aquellas personas que se encuentran en esta situación, otros terminan haciendo un reconocimiento de manera colectiva, que es lo que se conoce como el reconocimiento prima facie, y mientras otros países, como en el caso de Chile, que en febrero de 2024 impuso mayores requerimientos a los allá configurados en términos legales. Entonces se estableció una etapa adicional, que es una preadmisibilidad al procedimiento en términos del refugio. Entonces lo que nosotros vemos es que ante todo se trata de un escenario que es muy complejo, que se ha terminado agudizando, que las travesías se terminan precarizando y que las respuestas por parte de los diferentes estados no logran satisfacer justamente esta necesidad de protección internacional que requieren estas poblaciones. ¿Cómo fue la llegada al campo? ¿Qué factores motivaron la elección del tema y del método de indagación? Bueno, yo llegué a Centroamérica para hacer trabajo de campo en 2007. Hola, mi nombre es Delphine Prunier, soy investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM
Soy geógrafa social. Actualmente trabajo un proyecto de investigación sobre desarrollo extractivista, trabajo y movilidad en Centroamérica. Estudio particularmente las causas de expulsión migratoria en la región centroamericana, sobre todo en Honduras. Actualmente yo me centro en dos formas de abordar el campo. Por un lado, hago trabajo de campo en los lugares de origen, en los países de origen en Centroamérica. Particularmente he trabajado en Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Estoy considerando estos espacios de salida de la migración forzada desde el punto de vista de la exclusión, de la expulsión, en particular desde el medio rural. Entonces estoy entrando a campo desde Centroamérica, desde estos lugares de origen, para poder comprender cuáles son los factores estructurales de esta migración forzada. Mi segunda entrada a campo se sitúa en la Ciudad de México, que es donde resido. Entonces también estoy haciendo trabajo de campo en albergues. Esto empezó a raíz del COVID porque ya no podía ir a campo a Centroamérica. Entonces me acerqué a los migrantes centroamericanos que se encontraban en los albergues de la Ciudad de México. Y sigo paralelamente con este método de hacer entrevistas a profundidad con estos migrantes que están aquí. Y mi idea o mi objetivo metodológico aquí es conectar estos espacios de tránsito, estos espacios de espera del corredor de movilidad transamericano con la comprensión de las cadenas de violencia estructural que atraviesan el continente. Es decir, a partir de los testimonios, de los relatos de los migrantes centroamericanos que se encuentran de forma temporal y a veces más larga en la Ciudad de México, busco también comprender el porqué de su salida, las condiciones y los factores principales de estos desplazamientos de la población centroamericana. A partir de mis diferentes trabajos de campo en Centroamérica, yo podría decir que los resultados de mi investigación sobre desplazamiento forzado y violencias muestran que las causas de la expulsión migratoria desde Centroamérica son múltiples y sobre todo que hay encadenamientos, cadenas, continuums de violencias que explican estos desplazamientos, estas salidas de los territorios de origen. En Centroamérica muchas veces podemos ver o leer interpretaciones de la migración como un resultado de dos causas particulares. Una es el tema de la violencia de los grupos armados, de las pandillas, de las maras, en particular en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y también otra causa muchas veces planteada es la del cambio climático, catástrofes climáticas, huracanes, inundaciones, también los efectos del corredor seco. Lo que yo planteo en mi investigación es que muchas veces estos dos factores, el de la violencia directa, de las amenazas a la vida y también de las catástrofes naturales, son en muchos casos detonantes, momentos particulares precisos que hacen girar la trayectoria de una persona y a partir de la cual va a decidir salir. Sin embargo, yo planteo que hay violencias sistémicas y además de sistémicas combinadas, acumuladas, que tienen que también ser subrayadas para realmente entender el carácter estructural de la expulsión migratoria en Centroamérica. Estas violencias sistémicas y combinadas yo las explico de tres maneras. Por un lado, a través de los testimonios con los migrantes, detecté que en muchos casos hay una violencia impregnada en lo íntimo, en la familia, en el ámbito doméstico, en las relaciones sociales, personales, muy familiares,
y expresadas también niveles de pobreza muy altos. Eso tiene que ver con violencia doméstica, violencia de género, sobre todo. La otra dimensión de violencia sistémica y combinada es la violencia económica y laboral. No hay que olvidar que Centroamérica es típicamente un espacio periférico desde la colonia y hasta la globalización y la época neoliberal, donde existe una fuerte sobreexplotación de la naturaleza, pero también de la fuerza de trabajo en el mercado global en diferentes sectores. La agricultura, la maquiladora, el turismo, por ejemplo. Estas violencias económicas y laborales son fundamentales de entender para comprender los factores de expulsión migratoria. Y la tercera dimensión de las violencias combinadas y sistémicas es la violencia del Estado, en términos de corrupción, de represión, de injusticia social. Estamos en presencia de estados diferentes, pero que comparten en diferentes momentos y según los mandatos características autoritarias y de problemas profundos en términos de expresión democrática, de libertad de organización en particular. Mi nombre es Nanette Liberona Concha, trabajo en la Universidad de Tarapacá de Chile. Soy antropóloga, me dedico principalmente a la investigación y a la docencia. Bueno, llegué al campo del estudio del refugio y del desplazamiento forzado, principalmente porque llevaba un tiempo indagando respecto de la migración irregularizada. Uno de los temas que me interesó trabajar anteriormente fue el llamado tráfico de migrantes como fenómeno social. Me di cuenta que estaba muy relacionado con las personas que venían en un tránsito irregularizado, motivado por un desplazamiento forzado y que cruzaban las fronteras de manera clandestina. Muchas de estas personas tenían un motivo muy potente, muy grave en muchos casos, para solicitar refugio. Sin embargo, esto se dificultaba en la medida en que los requisitos de admisión al proceso de solicitud de refugio en distintos países incluso se volvían cada vez más exigentes. Entonces, mi gran interrogante era cómo llegar a esa población y me centré en la posibilidad de trabajar desde el teatro. Yo llevaba un tiempo trabajando con poblaciones migrantes a partir de la metodología de teatro espontáneo, con sesiones de teatro donde las dinámicas permiten que las personas se suelten, se entren en confianza y se explayen tanto desde lo corporal como de las narrativas que surgen ahí. Entonces, en esta ocasión que me dediqué a estudiar fundamentalmente el refugio en Chile, solicité el apoyo de una amiga, compañera Karen Veloso, doctora en estética y actriz principalmente, quien diseñó un taller de teatro aplicado. El teatro aplicado tiene técnicas de juego, técnicas de mucho movimiento corporal que hacen que a partir de pequeños módulos de poca duración se logren activar una memoria corporal que empieza a hacer emerger el diálogo. Entonces hicimos una convocatoria a personas que principalmente estaban viviendo en Iquique, en la calle, llegando a la ciudad a través de un cruce fronterizo muy arriesgado por el altiplano chileno-boliviano. Esta zona andina tiene temperaturas extremas y un control militar muy, muy arduo que hace que los cruces sean vividos de forma bien liminar por las personas, ¿no? En varios relatos que emergen de vida y muerte, de estar en una situación cercana a la hipotermia y en algunos casos haber vivido o estar frente a personas que vivían episodios de hipotermia, y todo esto lo pudimos trabajar a través de este método que nos permitió también reconocer una transformación de las corporalidades de las personas. Luego el tema fue surgiendo a partir también de la coyuntura, ¿cierto? Política, la coyuntura que se vivía en todo el mundo, ¿no? Que en este caso fue la pandemia.
su informe anual, en la que subraya el alarmante aumento de personas desplazadas, especialmente porque hasta 120 millones de personas se han visto obligados a huir de sus hogares. Según Estados Unidos, sus planes contra los inmigrantes por la violencia, por la guerra o por la persecución. Los refugiados también se movilizan. Los niños son los más afectados. El gobierno Trump promete seguir enviando a los indocumentados allí como Alligator La violencia, la represión política y la inestabilidad económica. ¿Cuáles fueron los principales problemas o desafíos al escoger la técnica que usó en su trabajo? Bueno, sobre los retos, las dificultades, los desafíos que tenemos en campo para comprender estas problemáticas de migración forzada. Hola, mi nombre es Delphine Prunier, soy investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Yo diría que desde este abordaje que tengo en los lugares de origen, es un gran reto analizar toda la complejidad de estos territorios centroamericanos que están mal conocidos, que son muy diversos y poco estudiados. Yo me dedico a describir de alguna manera paisajes del capitalismo excluyente en estas diferentes regiones de Centroamérica para comprender causas múltiples de la migración forzada desde estos lugares de partida. Es decir, más concretamente, busco analizar, articular o responder a la pregunta siguiente: ¿cómo se conectan finalmente las lógicas de monocultivos? Por ejemplo, he trabajado en zonas de monocultivos de piña en Costa Rica o de palma en Honduras, también de zonas productoras de café en Honduras, con otras lógicas de otros sectores económicos como la maquiladora textil, que emplea desde lógicas de sobreexplotación de la mano de obra, sobre todo femenina y de origen rural, en zonas metropolitanas, en particular en San Pedro Sula, en Honduras. ¿Cómo conectar estos sectores de la agricultura global, de la industria globalizada, con los movimientos de las caravanas migrantes, con movimientos de movilidad regional o internacional de migración de los hondureños y las hondureñas hacia el norte? Y también, más recientemente, con dinámicas de retorno forzado. Entonces, eso es un reto importante desde los lugares de origen. En cuanto al campo situado más en los albergues, yo diría que es un desafío grande trazar con los migrantes una suerte de memoria individual y colectiva a través de las entrevistas de las trayectorias de movilidad, de trabajo y de vida, y pensarlas juntos en esta discusión en el ejercicio de la entrevista, pensar estas trayectorias en relación con violencias múltiples, violencias estructurales y violencias históricas. Bueno, uno de los principales desafíos era hacer llegar a las personas a este encuentro. Mi nombre es Nanette Verona Concha y soy antropóloga. Fue un encuentro que diseñamos para 3 días, un viernes en la tarde, un sábado y un domingo en la mañana. La ventaja era que nos aliamos, ¿cierto? Nuestro trabajo de investigación lleva varios años de trabajo colaborativo con una organización de acá de Iquique, que es la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, AMPRO. Y gracias a esta organización nosotros podemos estar en contacto directo con las personas que venían en ese momento, el año 2021 y 2022, venían llegando a la ciudad a través de este cruce, como les comentaba, dificultoso, y se instalaban en la calle. Entonces estos campamentos improvisados en las playas, en las plazas, eran lugares propicios para que la organización llegara a hacer una labor social principalmente, pero también donde se insertaba nuestro equipo de investigación y podía ir levantando información a la medida que ayudaba también a las personas.
eso generó lazos de confianza que permitieron invitar a la gente a este encuentro. El mismo día tuvimos que ir a buscar a algunas personas que se demoraban en llegar, nos costó partir, eso fue un desafío, ¿cierto? Incluso personas que iban pasando por la calle, que nosotros notábamos evidentemente que estaban en situación de tránsito, ¿cierto?, por la ciudad, les invitamos a sumarse y algunas se sumaron así espontáneamente, otras que ya conocíamos llegaron, otras fuimos a buscar y nos comentaban, por ejemplo, que se demoraron en llegar porque tenían que venir caminando varias cuadras, una hora caminando tal vez, pero llegaron. E hicimos este encuentro que fue muy especial. Pensábamos trabajar con el mismo grupo los 3 días, pero no fue tan así. El primer día llegaron más bien parejas con muchos hijos e hijas. Teníamos actividades separadas para las infancias, más claro lúdicas y educativas, y se dio este espacio de teatro aplicado en un salón. También ofrecimos comida, compartimos y lo interesante fue que al día siguiente no llegaron las mismas personas. Eso nos preocupó en un inicio, pero surgió otro diálogo, otras experiencias valiosas igual. Una persona no quiso que registráramos, teníamos un registro audiovisual, pero era con consentimiento informado y obviamente se tenía que respetar, así que nuestro principal registro fue la memoria, ¿no?, la visual, y también el registro de cuadernos de campo. Éramos 5 personas del equipo presentes, entre estudiantes, una facilitadora migrante que hacía de intermediaria, ¿cierto?, y que también tenía experiencia de trabajo con migrantes a través del teatro. Así que el tercer día, para nuestra alegría, llegaron las mujeres del primer día y ya también se dio otra dinámica diferenciada que fue entrar en el tema de su experiencia como mujeres. ¿Verdad? Es aquella incertidumbre. La misión militar anti-inmigrantes está guiada desde un nuevo centro de comando. Como las 2 de la mañana y nosotros sin poder dormir. Es su mayor centro de detención. Mis hijas y yo. Militar en Texas. Caminan miles de kilómetros sin dinero y sin comida. Duramos 6 días caminando y pidiendo colas en la mula. Tanta gente de América Latina. Quisiera ver a mi hija, quisiera ver a mi mamá, quisiera ver a mi hermana. Las maras y las pandillas migran buscando una vida mejor. De cruzar fronteras terrestres. Muchos países desarrollados han endurecido sus políticas migratorias y muchos migran a pie porque no les queda de otro. La motivación más grande fueron mis hijos y mejorar pues el entorno para mi familia. ¿Cómo se articula la teoría y el método en su investigación? En cuanto a la relación entre mis métodos de investigación y mi perspectiva teórica, soy Delphine Prunier, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Diría que mi enfoque conceptual se centra en 3 dimensiones. Primero, como geógrafa, me enfoco en un análisis socioespacial, es decir, en la lectura de las relaciones desiguales y de las tensiones sociales a través del espacio. Segundo, trabajo desde una atención a los regímenes de trabajo en contextos extractivistas, en el sentido de cuestionar, discutir la noción de extractivismo o de desarrollo extractivista, pensando que el trabajo migrante también es un recurso extraído, que hay una extracción de valor desde esta fuerza de trabajo móvil, precarizada, irregularizada en el contexto de estos desplazamientos forzados. Y tercero, me pongo una atención particular a las transformaciones de la ruralidad globalizada, desde el control y el desplazamiento y también el disciplinamiento de la mano de obra de extracto campesino en estos contextos de migración económica forzada. Bueno, la articulación entre la teoría y este método de investigación que nos propusimos poner en práctica. Mi nombre es Nanette Verona Concha y soy antropóloga.
se logra en la medida en que nos posicionamos desde la antropología del cuerpo y de la movilidad, obviamente, entendiendo, ¿cierto?, la corporalidad como un proceso relacionado con otros procesos estructurales, ¿cierto?, políticos, económicos, sociales que están transformando las corporalidades permanentemente, ¿no? La experiencia que viven las personas en este tipo de movilidad, ¿cierto?, irregularizada, es una experiencia que se corporaliza, ¿cierto? Se interioriza en el cuerpo, se vive desde el cuerpo, y esto lo pudimos relacionar en la medida en que al observar esos cuerpos en relación con los relatos de una experiencia de tránsito muy, muy difícil en presencia de muchas violencias, logramos articular todo el aparataje teórico de la vulnerabilidad estructural, trabajado principalmente en Estados Unidos por Seth Holmes, James Quesada, Philippe Bourgeois. Son autores que han trabajado la vulnerabilidad estructural desde la medicina, ¿cierto?, la antropología médica crítica, vinculado con la etnografía, con personas migrantes indígenas también. Y en nuestro caso, lo que logramos agregar, ¿cierto?, integrar a toda esta teoría es lo que llamamos la densidad del tránsito, ¿no? Como el tránsito migratorio, la experiencia de tránsito es una acumulación de violencias estructurales que se corporeizan, ¿no? Es una vivencia corporizada, hace que los cuerpos ya no sean los mismos, ¿cierto? Hay una transformación, pero además que en algunos momentos las personas no se reconozcan en sus cuerpos y por otro lado se produzcan importantes problemas de salud que nosotros consideramos esencial que puedan ser incorporados en los procesos de evaluación, diagnóstico, ¿cierto?, médico, intervenciones médicas que logren reconocer el tránsito como un elemento clave en la salud intercultural con personas migrantes. Entonces esa es nuestra apuesta. Nuestro trabajo al vincular esta teoría con esta metodología pretende ser un aporte a la salud intercultural y de esta manera incorporar elementos de la antropología médica crítica a la intervención de salud con personas migrantes. Acabas de escuchar Reflexiones en Movimiento. Idea original, Grupo de Trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Edición y postproducción de Radio UNLA, la radio de la Universidad Nacional de Lanús.